Esta tarde os traigo las viviendas más baratas que he podido encontrar en la isla de Ibiza. Ya sabéis que me encanta bucear por internet y encontrar las viviendas, en este caso más económicas, de cada localidad que visito. Bueno, virtualmente hablando, claro. En esta ocasión son 10, dos de ellas con algo de aprendizaje, sobre todo urbanístico, y el cual os dejaré detallado en el vídeo con la intención de que nunca os den gato por liebre. La primera vivienda la más económica que he encontrado está en Mil Anuncios, publicada, 100.000 euros, pero ojo, ojo, que esta vivienda de 3 dormitorios y 2 baños es una permuta. ¿Qué quiere decir permuta? Se refiere cambiar a alguien una cosa por otra sin mediación de dinero, a no ser que se haga para igualar el valor de las cosas cambiadas. Como dice el anunciante, Enrique, que acepta con permuta de inmuebles, embarcación, vehículos, es decir, cambia su piso en Ibiza por cualquiera de estas cosas que sean para él rentables. Esta sería la primera vivienda que he encontrado que, bueno, como siempre, si trae algo de aprendizaje, me encanta daros esas notitas de valor extra para que pues no se engañen en los anuncios, ¿vale? No está vendiendo una vivienda por 100.000 euros, quiere una permuta. La siguiente vivienda la encontramos en Fotocasa por 139.900 euros. eh, Casa o chalet en San Antoni de Portmany. Ojo, porque esta casa o chalet está fuera de ordenación y cuenta con ampliaciones no legalizables. Gracias al anunciante por comentarlo, porque va de cara, va de frente. Y bueno, ¿qué significa que está fuera de ordenación? Pues que son construcciones que quedan fuera del planeamiento urbanístico vigente, es decir, no tienen cabida en la normativa actual. Así que preguntar al anunciante por si tiene más información y hablar también con urbanismo, porque siempre conviene contrastar. Quizás no podéis tenga alguna sanción económica. Si ha pagado, no se ha pagado, se puede ampliar, me la van a demoler, etcétera. La siguiente vivienda la encontramos en Haya, haya.es. Ya sabéis que en Haya encontramos viviendas de banco y de fondos de inversión. Se encuentra en San Antoni de Portmany. Tiene un precio de 152.600 euros, 34 metros cuadrados, un dormitorio, un baño del año 81. Es una planta baja con una superficie útil, como he dicho, unos 33 metros cuadrados, que tiene su salón comedor, su cocina, un dormitorio, un baño y terraza. Para tener más información, pues podéis contactar con el anunciante poniendo vuestros datos, y un comercial de Haya pues os va a llamar, os va a decir cómo está, si tiene algún problema, se puede visitar, etcétera. Aquí tenemos fotos del inmueble, del exterior, aquí está el salón cocina, ¿vale? Las fotos no son tampoco muy esclarecedoras porque es pequeñito el apartamento. Esto creo que es una habitación, que es una planta baja. Esta otra foto de la misma habitación en otra perspectiva. La cocinita, ¿vale? Pues que le faltan cosas porque las viviendas de banco y de fondo de inversión ya sabemos. La entrada al baño. Esta fotito es del baño, que vemos que le faltan algunas piezas. Pues sí, un poquito de limpieza también le falta. Y bueno, estas son la salida al exterior, a las zonas comunes de la urbanización. ¿Vale? Pues aquí queda esta vivienda en San Antoni de Portmany de 152.600 euros con esta vivienda en una zona con piscina comunitaria. Y bueno, pues ahora pasamos a la siguiente vivienda que se trata de un estudio. Lo vemos en Idealista, aquí lo tenemos, 155.000 euros. Tiene 31 metros cuadrados y es un primero con ascensor. ¿Vale? Lo anuncia Monolith Properties. Dice que se localiza a 16 kilómetros y medio de Ibiza y a 1,5 kilómetros de San Antonio. Pues datos así importantes, pues que está en Cala Gració, y luego que tiene piscina comunitaria, zona verde muy tranquila. Y bueno, importante, nos pone el IBI, que es de agradecer, 122 euros de IBI y 80 euros de comunidad, que esto es de agradecer porque la mayoría de veces en los anuncios esta información pues no la ponen, y la verdad que viene bien porque así pues mira, no te molesta ni en llamar. Vamos a ver las fotos de este estudio, ¿no? Pues aquí vemos el saloncito, salón comedor.
Aquí está la cocinita, que no hay cocinita. Aquí tenemos otra perspectiva del salón dormitorio, porque ese es un estudio, no tiene habitación individual. Tenemos la piscina, zonas comunitarias, más piscinita. Aquí más fotos de piscinita porque hay muchísimas fotos de piscina. Vale, pasamos al siguiente inmueble, que lo encontramos en Fotocasa por 159.000 euros. Está en San Antonio de Portmany, es un apartamento, tiene un baño y 36 metros cuadrados. Entonces sería un estudio, si no tiene habitación. 3 minutos andando a la playa y con las vistas más altas de todo San Antonio. Es lo que dice el anunciante, que es un particular. Vamos a ver algunas de las fotos, a ver si aclarecemos que si tiene habitación o no, porque dice que tiene un baño, pues entonces es un estudio. Las vistas al puerto, preciosas, piscina comunitaria, el baño, piscina comunitaria otra vez. Aquí tenemos el dormitorio salón, otra vez vistas. Aquí está confirmado, dormitorio salón, todo junto, es un estudio, no tiene habitación independiente y unas vistas preciosas. La cocinita con todo lo imprescindible, su lavadora, su vitro, su calentador eléctrico. Pues perfecto, tiene un poquito de todo, 159.000 euros. Pasamos al siguiente inmueble, que lo vamos a ver a continuación. Es un estudio en Cala de Bou por 160.000 euros. 25 metros cuadrados, es decir, es bastante pequeñito, un tercero con ascensor, ¿vale? Pero el extra que tiene este estudio totalmente reformado al estilo minimalista es que tiene vistas al mar en la zona de Cala de Bou. Está a 100 metros del mar y ojo que dice el anunciante, existe un arrendatario, es decir, un inquilino con contrato anual pagando 650 euros. Hay posibilidad de mantenerlo. Entiendo que si no lo quieres mantener, el inquilino se irá, pero esto habrá que consultarlo a Ibiza Touch Property Real Estate. Le habrá que consultarle si quiere, si se puede vender o no con el inquilino. Es decir, pues si lo quiero para vivir yo, ¿el inquilino se iría o no se iría? Vale, vamos a ver el estudio totalmente reformado, muy buena pinta. Aquí está el salón, cocina, dormitorio, todo junto en un único espacio, 25 metros cuadrados. Bastante bonito, la verdad que me encantan los muebles blancos y más en la zona de playa. Aquí está la cama desplegada, que es un sofá cama. Tenemos piscina comunitaria, buenas zonas comunes. El baño, también bastante moderno, tiene buena pinta. Aquí está la duchita y las vistas al mar preciosas. Son unas vistas preciosas. La terracita es pequeñita, pero bueno, pues para tomar, mira, para comer viendo el mar. Vistas al mar desde el salón comedor. Bueno, aquí terminamos esta vivienda, que es la verdad que a mí me ha parecido preciosa. Es verdad que tiene un precio bastante caro, pero es que la isla es muy cara. Encontramos este estudio en Dalvila por 168.000 euros. También lo encontramos en Idealista, tiene 41 metros cuadrados y es un bajo sin ascensor y la verdad no da más información. Vamos a ver las fotitos, pues si queréis contactar con el anunciante, pedirle más info. Aquí tenemos la ducha, otra perspectiva de la ducha, vaya, con unas vigas de madera preciosas. Tenemos aquí la cocinita, otra perspectiva del salón cocina con su aire acondicionado. Bueno, aquí se merece mucho con los trastos del patinete y el casco. Yo le recomiendo al anunciante que esto lo tendría que haber recogido un poquito antes de ponerlo a la venta. La ducha, y esto la verdad que esta foto yo la eliminaría. Hace un flaco favor al anunciante. Pasamos al siguiente inmueble. Es un piso en Dalvila de 175.000 euros, 45 metros cuadrados, un baño, es un bajo sin ascensor. Es un precioso estudio en Sa Peña, situado en el casco antiguo de Ibiza. El anunciante no ha puesto fotos en este anuncio. Lo único que dice que tiene una habitación, un baño y bueno, pues si queréis más información tendréis que pedirle fotos y más información al anunciante. Pasamos al siguiente inmueble, que la primera foto ya es que me encanta. Es un estudio en Cala Bedela, 180.000 euros, 41 metros cuadrados, un bajo con ascensor. ¡Wow! Me encanta esta foto. Espero, ansío ver las demás fotos a ver si está tan bonito como parece.
Lo que sí que vemos es que están en urbanización Los Altos de Calabadela, pero no se ven, no es que sea esta vivienda la que se vende, sino que hay más viviendas, ¿vale? Y la anunciante dice que está la vivienda 4, 5 y 6, todas ellas en planta baja. Por tanto, las fotos quizás sean de una en concreto, o sea, una mezclita de varias viviendas. Aquí tenemos dos camitas, su salón, dormitorio, cocina, todo en un único espacio, precioso, blanco, los tonos blancos dan amplitud, me encantan, son bastante modernos. Aquí tenemos la duchita, la cocina con todo lo necesario, su micro. Buah, las zonas exteriores son preciosas con esas palmeras. Me encantan los tonos blancos. Buah, estas vistas son preciosas. Una zona ajardinada muy bonita. Bueno, a mí es que me encanta, la verdad que esto ya me ha conquistado completamente. Piscina comunitaria, otra foto desde arriba, desde la urbanización. Me encanta. Vamos al último de los 10. Es un estudio en San Josep de Sa Talaia, 195.000 euros, 37 metros cuadrados, es un segundo con ascensor. Lo he visto en Idealista y lo trae una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria Sandoval. Tiene piscina comunitaria, zonas ajardinadas y ojo que te dice que puedes comprar el estudio al lado y convertirlo en un apartamento más grande, los dos por solo 380.000 euros. Vamos a ver las fotos de este estudio. Aquí tenemos la cama plegable, la cocinita, que es la verdad con todo lo necesario, su aire acondicionado, saloncito. Es un estudio, así que salón, cocina, dormitorio, todo en un único espacio. Ahí está la cama que se puede plegar o desplegar, pues dependiendo del interés. Otra fotito más del armario. Se ve el armario, se ve la cama plegada. Sí, sí, cuando se pliega hay muchísimo espacio, la ducha, las vistas que son preciosas. Y bueno, es que con esta imagen nos quedamos impactados. Zona de exterior, zona ajardinada con su piscina comunitaria. Otra fotito, ha puesto el anunciante muchísimas fotos, 26 fotos de las zonas exteriores. Y con esta nos quedamos finalmente. Espero que os haya gustado este vídeo de Ibiza. Por favor, dejadme en los comentarios si os ha gustado, si no, si habéis viajado a Ibiza,